Hey coders, en esta ocasión vamos a traer los datos de forma dinámica. En nuestra base de datos tenemos 4 categorías y tenemos 4 posts y 2 posts pertenecen a la categoría HTML. Entonces todos estos datos los vamos a llevar a nuestra interfaz de forma dinámica. Así que vamos a crear un modelo principal en nuestra carpeta core. Hacemos clic en nuevo archivo y se va a llamar mymodel.php. Luego vamos a crear un modelo y vamos a definir atributos de tipo protect, es decir, de tipo protegido, donde las variables se van a llamar, el nombre de la tabla va a ser igual a una cadena vacía. De igual manera vamos a crear una variable que se va a llamar primary key, que va a ser igual a el nombre del campo de nuestras tablas. Si vamos a la base de datos, a la tabla post, se dan cuenta que hay un campo que se llama ID, y en categorías también hay otro campo que se llama ID. Entonces, como se llama el mismo campo, entonces vamos a dar el mismo nombre, ID. Ahora vamos a crear un método que se va a llamar get y va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser id igual a null y el segundo parámetro se va a llamar single igual a false. Voy a hacer una comparación donde el parámetro id es diferente a null. This db_where va a ser igual a primary key, es decir, donde el campo id es igual al id que le estoy pasando como parámetro, y voy a definir una variable que se va a llamar method igual a row. Caso contrario, si la variable single es igual a true, de igual manera el método va a ser igual a row. Caso contrario, la variable method es igual a result y me va a retornar el nombre de la tabla que voy a definir en los otros modelos, y la variable method, si va a ser un solo registro, si es row, o varios registros, result. Entonces este método es un método general que me va a permitir obtener todos los registros de una tabla determinada, o un solo registro si es que le paso como parámetro un ID. Por ejemplo, 5 es diferente a null, sí, entonces voy a obtener una condicional donde el ID es igual al ID que le estoy pasando como parámetro, y me va a retornar el método row, un solo registro. Entonces me va a traer de esa tabla que le voy a definir en mis otros modelos un solo registro. Caso contrario, me va a traer todos los registros a través del método result. Este método lo vamos a usar en los modelos que vamos a crear en la carpeta models. Vamos a crear un archivo que se va a llamar, yo quiero traer los posts de mi tabla post. Entonces voy a crear un modelo post n, donde voy a definir el tipo de dato protegido. La variable va a ser el nombre de la tabla, que va a ser igual a post. Entonces aquí voy a heredar ya no de CIModel, sino de MyModel, que hemos definido en la carpeta core, donde Coordinator me permite crear mi propio modelo, y a la vez mis modelos van a heredar de ese modelo que yo he creado, y solamente voy a pasar la tabla post, y como post me está heredando de MyModel, entonces también va a heredar los atributos y el método. Como es protegido, eso me indica que puedo acceder a estos atributos, a estas variables desde la propia
clase myModel, como también puedo acceder a esa variable desde otras clases que van a heredar de myModel, como es el caso de postM, donde estoy definiendo el valor a esa variable. Y también puedo acceder a este método desde mi modelo post_m. Entonces en controller, en block, en el index, vamos a declarar una variable que se va a llamar post y va a ser igual a el nombre del modelo postm, y vamos a obtener todos los registros, es decir, todos los posts de nuestra tabla post. Pero antes tenemos que definir un constructor donde vamos a cargar un modelo que acabamos de crear post_m para poder hacer uso de los métodos que está heredando de myModel, como es el caso de get, donde si yo no le paso ningún parámetro, entonces id va a ser igual a null, single igual a false, y de null es igual a null, es diferente a null, no. Entonces simplemente va a entrar al else, donde el método es igual a result, y voy a obtener todos los registros de la tabla que estoy definiendo en el modelo postm, que en este caso sería post, todos los registros de post. Entonces estoy almacenando en este array con el nombre post, con el índice post, y se lo voy a pasar a la subvista index de nuestro layout block, de tal manera que me permita utilizar esos registros. Entonces vamos a nuestra subvista index y aquí vamos a traer los datos de forma dinámica. Entonces se dan cuenta que en esta etiqueta div hay una columna de 12, de igual manera para los demás artículos representa cada post y se está repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? En la subvista index vamos a declarar un for each, vamos a eliminar todos estos registros que se repiten, que están de forma estática, y simplemente nos vamos a quedar con esta etiqueta. Entonces vamos a declarar un if donde vamos a ver si hay registros en esa variable post, y si no hay registros, entonces que me diga un mensaje en un párrafo, no hay artículos. Pero si hay registros, entonces vamos a copiar esta etiqueta, esta columna, y vamos a aplicar un for each donde post el key no lo vamos a necesitar, simplemente vamos a hacer uso de value, que sería el objeto, y lo vamos a llamar post. Toda esta etiqueta se va a repetir dentro de este for each, y aquí es donde vamos a cambiar los datos de forma dinámica, es decir, aquí vamos a copiar este código y lo vamos a pegar dentro de el site URL, de tal manera que el nombre del archivo va a ser dinámico. Del objeto post vamos a acceder al campo email, como se llama en nuestra base de datos, y aquí el post site URL también va a ser dinámico, es decir, el ID del post. Tenemos que imprimir aquí el objeto post, va a acceder al ID de nuestro post, a este ID, y el título también va a ser dinámico. Entonces vamos a imprimir aquí post title, que es el nombre de nuestro campo en la tabla post title. Luego viene body, autor, created at, aquí la fecha sería echo post created at, y aquí vamos a cambiarlo, en vez de comment vamos a poner user y que me traiga el autor, post autor, y aquí me va a traer echo post body, y aquí sería leer más.
Además aquí tengo que pasar el mismo ID que le estoy pasando en el título, porque cuando el usuario va a hacer clic en leer más, tiene que llevarme al detalle del artículo, de ese post. Entonces es la misma URL. Entonces vamos a actualizar nuestro proyecto principal. Hacemos clic en actualizar y tenemos un error. No está definido DB. Es porque tenemos que configurar nuestra base de datos. Vamos a database, vamos a configurar el username es root, password es vacío por defecto y el nombre de la base de datos es CI Blockcito versión 2. CI Blockcito versión 2. Además tenemos que hacer uso de nuestra librería database para poder usar los métodos que hemos definido, como es thisDbWhere, thisDbGet. Tenemos que hacer uso de una librería y tenemos que cargarlo en autoload. En libraries vamos a cargar esa librería database y ahora sí vamos a actualizar y hemos escrito mal un campo, entonces vamos a corregir ese error en index created add. Muy bien, ya se dan cuenta que hemos traído de forma dinámica el título de nuestro post, la fecha, el autor y la descripción de todo el post, pero aquí tenemos un problema. Necesitamos traer, como en el ejemplo, solo una parte de la descripción de nuestro post, es decir, solamente este trozo. Son 4 artículos. Si yo hago clic aquí, esto también tiene que ser dinámico. Igual cuando hago clic en categorías tiene que ser dinámico y las categorías también. Entonces vamos a traer la fecha. Aquí se dan cuenta que está trayendo la hora. Nosotros queremos algo así. 10 de septiembre del 2020. Entonces esto también tenemos que reducirlo. Entonces vamos a crear un helper, un archivo helper, que son trozos de código, es decir, son pequeñas funciones que vamos a usarlos en nuestra subvista. Vamos a crear en la carpeta helper un nuevo archivo llamado blockstudio.helper.php. Aquí vamos a crear una función y vamos a llamarlo format date, es decir, formatear la fecha. Y vamos a escribir el siguiente código: set local. Para que formatee el mes de la fecha en español, necesitamos aplicar esta función set local, y además vamos a aplicar la función string ftime, y aquí vamos a darle un formato, es decir, que me muestre el día, el nombre del mes, coma, el año, y que esta fecha que estamos obteniendo desde la base de datos en formato MySQL lo convierta en formato Unix, y posteriormente la función lo va a convertir a la fecha que queremos y que esté en español. Entonces vamos a hacer uso de esta función, para lo cual vamos a cargar este helper en nuestro controlador block. Vamos a cargar aquí load helper. El helper se llama block. Una vez cargado el helper, ya podemos hacer uso de esta función format_date en nuestra subvista index. Entonces aquí vamos a llamar a esa función format_date y vamos a pasarle como parámetro la fecha que estamos recuperando de nuestra base de datos. Pero antes tenemos que pasar como parámetro una variable que se va a llamar date, y se lo vamos a pasar a string to time. Entonces en la subvista index recién vamos a poder pasar ese parámetro y vamos a poder hacer uso de ese helper. Así que vamos a actualizar y se dan cuenta que ya aparece el día, el mes y el año. Ahora necesitamos traer solamente una parte de todo este texto, es decir, solamente hasta aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear otro helper, es decir, otra función que se va a llamar limit
subion num word, limitar el número de palabras, y vamos a recibir dos parámetros, la cadena y el número de palabras que queremos que se muestre. Entonces voy a copiar este trozo de código para no hacer muy largo el vídeo y voy a explicarles qué es lo que hace. Va a recibir dos parámetros, la cadena y el número de palabras que quiero que se muestre. En esta variable excerf, es decir, un trozo de código, el explode, vamos a llamar a la función explode, y va a convertir esta cadena en un array. Por ejemplo, aquí yo tengo la función explode, aquí tengo la cadena y está dividida por espacios vacíos. Entonces, ¿qué va a hacer explode? Lo va a convertir en un array, esta cadena, pero todas estas palabras que están divididas por un espacio vacío se van a convertir en índices del array. Como vemos aquí, el índice 0 va a obtener el valor hello, luego el índice 1 va a obtener el valor word, y así sucesivamente hasta la palabra day. Entonces me va a retornar un array con 5 índices. Entonces una vez obtenido ese array, aquí yo le estoy indicando el número de palabras, es decir, que si yo ingreso 4 más 1, 5. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ingresar ese tercer parámetro, 5. Se dan cuenta que aquí son 5 índices, entonces voy a ingresar 3 más 1, vamos a ver qué nos da. Se dan cuenta que solamente me retorna 1, 2, 3, 4 elementos. 3 más 1 es 4, entonces me va a retornar 4. Anteriormente me retornaba 5, ¿no? Porque era 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de 0 a 5 sería 6 elementos. Entonces, aquí se dan cuenta que como le estoy pidiendo que me retorne 4 índices, es decir, 4 elementos, 0, 1, 2, 3, el último índice lo va a juntar todas esas palabras. Es decir, a partir de aquí ya sería el índice 3 y lo va a juntar todo. Ya no va a considerar los espacios vacíos, entonces todo lo va a juntar en un solo índice. ¿Y qué cosa hace el array pop? El array sub-pop, simplemente si yo tengo un array, lo que va a hacer el array pop a esta variable va a eliminar el último índice de este array y solamente me va a retornar 0, 1, es decir, los demás elementos, como vemos aquí, red y green. ¿Y qué es lo que va a hacer el implode? El implode me va a recibir un array y lo va a convertir en un string. Es decir, si yo tengo un array con las palabras hello world, beautiful day, y lo formateo con un espacio vacío, entonces me va a retornar un string con esos espacios vacíos, como vemos aquí. Ahora, si yo hago uso de este código, del código que vamos a usar en el helper, voy a correr el código, se dan cuenta que aquí tengo un string con espacios vacíos, y cuando yo aplico la función explode lo convierte en un array ese string, como vemos aquí. Y de paso y como tercer parámetro le paso 10 más 1, 11, es decir que solamente me retorne 10 índices, desde 0 hasta 10 sería 11 elementos. Entonces aquí a partir de orden ya sería el índice 10, y todo esto lo considera como un solo índice. Entonces esta parte es la que vamos a cortar y solamente vamos a retornar esto. Entonces cuando yo imprimo esa variable me retorna ese array, y cuando yo imprimo un count me retorna 11. Es decir, si 11 es mayor o igual a 10, que sería el número de palabras que vamos a ingresar como segundo parámetro a nuestra función. Por ejemplo, yo solamente quiero 10 palabras, entonces 10 más 1 sería 11. 11 es mayor o igual a 10, sí. Entonces que haga un array sub-pop, es decir, que elimine ese último índice. Este último índice lo va a eliminar y me va a retornar un array solamente hasta el índice 9. Y luego voy a hacer un implode, es decir, voy a pasarle ese array, ese nuevo array lo paso
y que lo formatee a través de los espacios vacíos, convirtiéndolo en una cadena con espacios vacíos, como obtenemos aquí. Me va a retornar solamente esto. Entonces es lo mismo que estamos haciendo en la función limit subió un número de palabras. Le vamos a pasar el string de nuestra base de datos y vamos a limitar ese número de palabras para que me retorne solamente una cierta cantidad de palabras. Vamos a hacer uso de esa función en nuestra subvista index y vamos a aplicarlo en post body, es decir, limit subió word. El primer parámetro es la cadena del string y vamos a aplicarle que solamente me traiga 16 palabras. Ok, actualizamos y se dan cuenta que ya solamente me trae 16 palabras y lo demás lo corta. Entonces si yo hago clic en leer más, ya tendría que mostrarme todo el contenido. Además necesitamos traer la categoría a la que pertenece este artículo de forma dinámica y no podemos hacerlo llamando solamente a nuestro método get de myModel que estamos heredando desde nuestro modelo post-m, porque aquí solamente me trae todos los registros, es decir, un select asterisco from post, y te das cuenta que la categoría ID es un número entero, pero yo quiero que me traiga el nombre de esa categoría. Entonces tendríamos que hacer un inner join, tendríamos que unir las dos tablas con categories, es decir que tendríamos que hacer un inner join con la tabla categories. Vamos a darle un alias que se va a llamar C y al post se va a llamar P. Entonces unirlo con C.id va a ser igual a P.categories-id. Una vez unido las dos tablas, tenemos que traer el nombre de la categoría. Entonces c.name, p. asterisco para traer todos los registros. Yo hago clic en continuar, se dan cuenta que ya me trae el nombre de la categoría. Ese nombre necesito pasarlo aquí de forma dinámica. Además necesito ordenarlo, un order by según la fecha en la que se ha registrado, order by created at de forma descendiente, es decir, el último registro que se ha modificado, el día 11, 1743 es mayor a 1741, entonces el último registro. Además, en la categoría post o en la tabla post necesitamos modificar ese atributo, ese campo created date está predeterminado con current timestamp, es decir, cada vez que yo inserto un registro, de forma automática va a insertar la fecha en la que estoy insertando ese registro, pero también quiero que actualice de forma dinámica. Cada vez que yo actualice ese registro, se actualice la fecha en la que estoy editando ese registro. Esta consulta SQL, este código SQL necesitamos crearlo en nuestro modelo post-m. Ya no podemos hacer uso de este método get porque solamente me trae los registros con la categoría que representa un ID. Yo quiero el nombre, entonces aquí tendría que crear un método que se va a llamar get post y ese código va a ser el siguiente. Lo que hemos escrito en nuestra consulta SQL es lo mismo, lo que vamos a usar, hacer uso de los métodos de la librería database que acabamos de cargar. Vamos a llamar al método select cname de post p unido con categoría. Aquí en vez de inner, aquí podemos poner inner, right, left. Yo estoy usando left porque los registros se traen de forma más optimizada según lo que he leído, así que lo he puesto left, y además estoy trayendo de forma descendente, ordenándolos a través del campo created at y obtengo todos los registros. Entonces en
en el controlador blog tendría que llamar a get_post, de tal manera que en la subvista index yo pueda traer de forma dinámica esta categoría a través del objeto post y se llamaría name, como está en la consulta name. El campo se llama name de la categoría. Y además aquí necesitamos pasarle el ID en la cual va a apuntar esa categoría. Es lo mismo como si apuntaría a un cierto artículo, solo que esta vez va a apuntar a blog category y vamos a pasarle el ID de esa categoría. En este caso sería category_id. Entonces post category_id, como hemos definido aquí, ¿verdad? Blog category, si se fijan aquí, blog category 1 me va a traer todos los posts que pertenecen a esa categoría. Entonces necesito pasarle esa URL. Ahora sí, si yo actualizo, se dan cuenta que ya me trae la categoría a la que pertenece este artículo. HTML, HTML, PHP, CSS. Y si yo hago clic aquí, me muestra categorías /2, categoría /2, categoría /1, categoría /3, es decir, el índice a la que pertenece esta categoría. Entonces yo cada vez que haga clic aquí tendría que mostrarme todos los artículos que pertenecen a esa categoría. Ahora solamente faltaría, ahora nos falta cada vez que yo haga clic en el título, me traiga el artículo completo. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro controlador blog, al método post. Vamos a traer, ahora sí vamos a hacer uso de nuestro método get que hemos definido en nuestro myModel. Vamos a crear un índice post, vamos a pasar la by data, vamos a llamar nuestro modelo post m y a través del modelo post m vamos a llamar al método get. Este método get, recuerdan que estamos heredando de myModel, ya que post m está heredando de la clase myModel, y en la clase myModel hemos definido un método get. Y si yo le paso un parámetro id, por ejemplo 5 es diferente a un sí, entonces voy a obtener un where donde el id es igual al id que le estoy pasando y me va a retornar un solo registro de una tabla determinada. En este caso sería la tabla post. Yo necesito recuperar un solo registro de acuerdo al id que le voy a pasar. Por ejemplo 4, entonces que me retorne todo este registro. Por lo tanto, en el controlador block voy a pasarle ese id post_id a nuestro índice post, se lo va a pasar a nuestra subvista post a través de nuestro layout block. Entonces nos dirigimos a nuestra subvista post y vamos a eliminar todos estos párrafos. Una vez eliminado todo el contenido estático, vamos a hacerlo de forma dinámica. Es decir, que vamos a hacer uso de la variable que estamos enviando a través de nuestro controlador que se llama post. Estamos enviando un objeto, entonces vamos a hacer uso de ese objeto para imprimir los datos que está en nuestra tabla post. Vamos a imprimir aquí image, luego vamos a imprimir el título post title, finalmente vamos a imprimir el body post body. Muy bien, si actualizamos, vamos a inicio, hacemos clic aquí, se dan cuenta que ya me trae de forma dinámica el título y la descripción completa de este artículo. Si voy aquí a leer más, también me trae de forma dinámica el artículo. Ahora solamente faltaría traer de forma dinámica las categorías con sus respectivos artículos en cada categoría. Entonces, para hacer eso necesito
realizar una consulta que me permita traer todas las categorías y el número de artículos que tiene cada categoría. Si yo me voy a PHP y ejecuto esta consulta, me está trayendo el ID de cada categoría, asimismo el número de artículos que tiene cada categoría. Porque si me voy a la tabla post, se dan cuenta que yo tengo dos artículos para la categoría HTML, como pueden ver, y para las demás solamente tengo un artículo. Entonces tengo que hacer un inner join como hicimos anteriormente. Solamente que voy a seleccionar el ID de la categoría, el nombre de la categoría, asimismo la cantidad de artículos que tiene cada categoría. ¿Y cómo lo hago eso? A través de una cláusula llamada group by name, es decir, que me agrupe el campo name. Si yo le quito esta sentencia y le quito el con, se dan cuenta que me trae el ID y el nombre de la categoría, pero de forma repetida, porque hay dos artículos para la categoría HTML. Entonces, si yo le pongo group, group by, agrúpame por el campo nombre para que no se repita, hago clic en continuar y solamente me trae las categorías sin repetirse. Pero además yo quiero la cantidad de artículos que tiene cada categoría, entonces voy a aplicar un count y lo voy a llamar num post. Si hago clic en continuar, se dan cuenta que me trae el número de artículos que tiene cada categoría. Esta sentencia yo necesito ejecutarlo en mi modelo que vamos a crear en la carpeta models. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar category.m.php y aquí voy a crear un modelo y voy a heredar de myModel. De igual manera voy a crear una variable el nombre de la tabla va a ser categories y voy a crear un método. Este método no va a hacer uso de esta tabla categories, pero lo estamos creando porque vamos a realizar el backend de nuestro blog donde vamos a registrar, editar y eliminar nuestras categorías y sí va a hacer uso de esta tabla categories. Por eso lo estoy poniendo, pero en esta función a crear vamos a unir esas dos tablas y se va a llamar get categories para obtener las categorías con el número de artículos que tiene cada categoría, por eso el get categories, y vamos a crear esta consulta SQL. Y la consulta sería de la siguiente manera. Como vemos aquí, estamos seleccionando el ID de la categoría, el nombre de la categoría y la cantidad de artículos que tiene cada categoría a través de group by. Entonces estamos haciendo lo mismo, estamos uniendo con categories. En vez de inner estamos aplicando left, que es casi lo mismo, pero que es más óptimo. Entonces estamos agrupando con el campo name y estamos obteniendo los mismos registros a través de result. Este método getCategories lo vamos a usar en nuestro controlador block. Vamos a llamar a nuestro modelo category que acabamos de crear. Vamos a cargar nuestro modelo y lo vamos a usar en el método category. Entonces vamos a crear la variable data categories y vamos a hacer uso de nuestro modelo categories.m y vamos a llamar al método getCategories. Me va a traer todos esos registros. Entonces nos dirigimos al archivo, a la carpeta components. En el archivo sidebar se encuentran estas categorías.
Aquí se repiten las etiquetas LI. Entonces, como hicimos anteriormente, vamos a hacer un if else, un count categories. Aquí vamos a imprimir una etiqueta LI. Caso contrario, no hay categorías. Y si existen categorías, entonces vamos a crear un for each de categories. Y aquí el objeto se va a llamar category. Y vamos a imprimir de forma dinámica el ID de la categoría que estamos recuperando. En este caso se llamaría ID. Entonces vamos a imprimir category ID. Y aquí vamos a imprimir num-post. No. Aquí vamos a imprimir el nombre de la categoría y posteriormente el número de artículos que tiene cada categoría. Entonces sería aquí un echo category name. Y aquí sería category num post. Y esto lo vamos a eliminar porque el for each se va a encargar de recorrer las etiquetas LI de todas las categorías. Y aquí vamos a cambiar categorías. Muy bien, este método no solamente necesitamos pasarle al método category, sino también al método index y al método post, porque están haciendo uso del sidebar, y al sidebar simplemente estamos cargando mediante la carpeta components en nuestro layout. Estamos cargando ese sidebar. Entonces al cargar un método, al llamar nuestro controlador va a llamar al método, necesitamos pasarle esa variable categories para que nuestro block layout haga uso, en nuestro archivo sidebar haga uso de esa variable category. Entonces cada vez que accedemos a un método como es post, category, tenemos que pasarle esa variable. Entonces hacemos clic y actualizamos, podemos ver que ya nos muestra las categorías. Si vamos al título, también nos muestra las categorías porque estamos en el método post. Si vamos a categorías, también nos muestra las categorías con el número de artículos que tiene cada categoría. Ahora solamente nos faltaría, cada vez que yo hago clic en la categoría, que me muestre aquí todos los artículos que pertenecen a esa categoría, y aquí también tiene que mostrarme el nombre de esa categoría. Entonces la interfaz es casi la misma. Cuando hacemos clic en el index es lo mismo, solamente cambia aquí donde debe de mostrarse la categoría a la que pertenece ese artículo. Entonces vamos a nuestra subvista category. Se dan cuenta que es la misma interfaz que en nuestra subvista index, solamente que tiene que mostrarme todos los artículos que pertenecen a esa categoría. Ya no tendría que mostrarme la categoría PHP ni CSS, sino todos los artículos que pertenecen a esta categoría. Entonces vamos a copiar todo este código y lo vamos a pegar a category, y en nuestro controlador block, en nuestro método category, porque cada vez que yo hago clic aquí me envía a category y el ID de esa categoría. Entonces está recibiendo el ID de la categoría. Por lo tanto yo tengo que traer todos los artículos que pertenecen a una categoría. Entonces aquí tendría que agregar una cláusula where donde category ID es igual, por ejemplo, a la categoría número 2. Si hago clic en continuar, me tiene que traer todos estos artículos que pertenecen a esta categoría.
Además tengo que traer el nombre de la categoría a la que pertenece. Entonces se dan cuenta que es la misma consulta que hemos creado en nuestro modelo post-m. Es casi la misma consulta, no cambia en nada. Solamente tendría que agregarle una cláusula where y pasarle un parámetro a este método. Entonces vamos a crear una variable en category -id, va a ser igual a null si es que no le paso ningún parámetro. Y aquí vamos a hacer una condicional donde category id es diferente a null. Si es diferente a null, vamos a crear un where donde la categoría id es igual al id que le estoy pasando a este método, como hicimos en esta consulta. Entonces, si id es diferente, y por ejemplo 2 es diferente a null, sí, entonces va a imprimir esta consulta y me va a traer todos los registros donde la categoría id es igual al id que le estoy pasando, el id que le estoy pasando como parámetro a este método. Caso contrario, si no paso ningún parámetro, entonces null es diferente a null, no, entonces me va a seguir trayendo todos los registros sin aplicar esta consulta where. Por lo tanto, en mi controlador block, en el método category, en nuestro array vamos a pasarle esa variable que se va a llamar post, y vamos a llamar a nuestro modelo post-m, y vamos a llamar al método get, como lo hemos definido en post-m, get-post, solamente que va a recibir el id que lo estamos enviando a través de nuestra subvista category. En nuestra subvista category va a recibir una variable post, como lo estamos definiendo en nuestro controlador post, lo estamos pasando aquí a esta subvista. Va a llamar a post-image, como está acá, va a llamar a todos los campos, y se dan cuenta que es casi lo mismo, simplemente que va a mantener la categoría. Aquí va a mantenerse el post-name, el nombre de la categoría. Entonces, si actualizamos, si hacemos clic en la categoría con el id 2 y que tiene 2 artículos, se dan cuenta que solamente me trae 2 artículos que pertenecen a esta categoría HTML. Vamos a actualizar esa parte. Ya no quiero que sea una etiqueta, ya no quiero que me traiga el id de esa categoría, así que lo vamos a dejar de esta manera. Si actualizo y hago clic aquí, ya no tiene sentido que me redireccione a una categoría determinada, ¿no? Porque ya estoy en esa categoría. Simplemente aquí, si yo hago clic en el título, me lleva al post que pertenece. Si hago clic en leer más, de igual manera me lleva al post que pertenece. Si hago clic en CSS, solamente tengo un artículo en esta categoría. En PHP, de igual manera. Así que todo está trabajando de forma correcta. En el siguiente video vamos a crear un login para poder acceder a nuestro backend, y de tal manera que podamos editar, eliminar y registrar una categoría desde nuestro backend. Asimismo vamos a poder editar los posts.